Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a un nuevo encuentro digital aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, donde seguimos tomando el pulso de alguna manera a las diferentes candidaturas que van a optar, en este caso, a la alcaldía de la ciudad de Albacete. Restan menos de 3 semanas para la cita con las urnas del 24 de mayo y en apenas unas jornadas pues da comienzo una campaña electoral que se prevé intensa, se prevé interesante además, y hoy nos acompaña aquí alguien que es protagonista sin duda de esa fecha. Estamos hablando de Victoria Delicado, candidata por Ganemos Albacete a la alcaldía de la ciudad. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Imagino Gracias. que metida de lleno en un ritmo que no se sabe ya si se distingue entre campaña, pre-campaña, a nivel de agenda sobre todo. Bueno, sí, tenemos la agenda ya llena y estamos procurando dirigirnos a los ciudadanos de Albacete para dar a conocer la candidatura, para dar a conocer nuestras propuestas. Mañana mismo presentaremos el programa electoral y sí, tenemos ya un calendario intenso, pero bueno, la campaña empieza el viernes, ¿no? El viernes día 9. Partiendo de una situación de base en la que, por ejemplo, Victoria Delicado dice que en Albacete mucha gente ha perdido el tren en estos años, ¿qué situaciones, qué circunstancias concretas están palpando pues, en estos días cuando se acercan a hablar con los ciudadanos, con los vecinos, a transmitirle vuestras ideas, vuestro mensaje? ¿Qué realidades son la muestra evidente de que mucha gente ha perdido ese tren al que usted se refiere? Bueno, nos llega a partir de las expresiones de la gente y nos llega también porque, bueno, que tenemos un conocimiento de la ciudad, ¿no? Y claro, de cuando decimos o cuando yo en algún momento dije mucha gente ha perdido el tren, porque hay una gran parte de la población que la salida de la crisis ha ido en su contra y le ha supuesto perder posibilidades, no solo la gente que ha perdido el empleo, sino que también la gente ha perdido acceso a los servicios públicos, y ha perdido oportunidades vitales. O sea, ahora hay menos estudiantes con posibilidades de estudiar en la universidad, más dificultades para las personas mayores, por ejemplo, para acceder a los fármacos. Hay una amplia escapar de la población que no pueden llevar a los hijos al comedor escolar porque hay menos plazas y menos becas. En fin, hay gente que tiene problemas en su vivienda, bien porque no puede pagarla, bien porque, en fin, pues la factura de la luz, del agua, etcétera, se le pone por delante. Y hay gente que necesitaría pues ese rescate social del que nosotros hablamos. Nuestra prioridad van a ser las personas, sobre todo aquellas que están en exclusión o en riesgo de exclusión social, y ahí se sitúa pues casi el 30% de la población de Albacete, ¿no? Y es un problema importante que además la gente no lo comunica. O sea, no hay tal salida de la crisis, aunque haya algunos datos macroeconómicos, en fin, que avalan pues lo que dice el gobierno. Lo que no hay, desde luego, es que la gente note mejoría, porque la gente sigue anclada en el desempleo, en la desesperanza, en la falta de recursos, y encima se le han puesto mucho más inaccesibles los servicios públicos que garantizan, en fin, lo que se llama el estado social o el estado del bienestar, ¿no? La educación, la sanidad, la atención a la dependencia. En eso hemos retrocedido mucho y hay menos equidad, menos oportunidades para la mayoría de la población. Victoria, habéis repetido en muchas ocasiones que Ganemos pretende hacer una campaña diferente a la que se suele ver por estas fechas antes de unas elecciones, y que para empezar, por ejemplo, no hay un candidato visible, sino que sois 30. ¿Ha sido complicado llegar a ese punto, a ese entendimiento también, en este caso con vuestro socio, a la hora de formar Ganemos Albacete? Bueno, la conformación de Ganemos Albacete ha sido un proceso ilusionante y no exento de dificultades, porque recordemos que surge en julio pasado. Hemos tenido asambleas de más de 200 personas y bueno, pues a veces gestionar esa pluralidad y bueno, pues que la toma de decisiones sea consensuada lo máximo posible o por lo menos pactada, desde luego, en función de las mayorías en una asamblea en concreto, y luego el propio proceso también de entendimiento, de ponernos de acuerdo en el reglamento de primarias, etcétera, pues nos ha llevado su tiempo, ¿no? Y por ejemplo, ahora pues también la elaboración del programa pues ha sido una cosa ardua, pero también ha sido ilusionante en el sentido de que hemos contado con mucha gente, hemos visto la ilusión de la gente por cambiar las cosas y gente participando activamente, que no estaba participando en política, que hacía tiempo que había abandonado, pues, en fin, el compromiso, la primera línea de la política. Y yo creo que el hacer una campaña distinta y el hacer una campaña plural y además dirigirnos a la gente para que tome decisiones, para que se comprometa, también pasa porque evitemos lo máximo los personalismos. No somos
una agrupación que pretenda ir tras un líder, sino que pretendemos que la gente asuma responsabilidades, tome decisiones, y nosotros les vamos a brindar esa oportunidad, bien porque puedan participar en las asambleas, bien porque también nos sentimos cercanos a ellos y sientan que somos, pues eso, gente común, gente de la calle, que unos tenemos cierta experiencia, otros tienen un compromiso social, somos gente preparada, pero somos gente que nos importan los problemas, digamos, del conjunto de las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que es también un estímulo el hacer una campaña diferente y el hacer una campaña cercana, implicando a la gente, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser beneficioso no solo no seguir a un líder, como decía, determinado, sino no tener que seguir tampoco a unas siglas que ya tengan una tradición de atrás, con todo lo que además en estos tiempos se está hablando de la política en general y de esas siglas que tradicionalmente han estado en la primera línea? ¿Es también un aliciente, una facilidad, tal y como está la situación? Yo creo que básicamente es una necesidad en este momento, es decir, que nosotros, yo reivindico la política como, bueno, pues una forma de luchar por una vida común para la mayoría, por una vida mejor para el común de la gente, ¿no? Para una mayoría social. Y en este sentido me parece que rescatar ese valor positivo de la política, hay que hacerlo diciendo: la política es positiva, es necesaria, pero la tenemos que hacer entre todos y todas. No podemos permitir que unos se arroguen con la responsabilidad y hagan de su capa un sayo, valga la expresión cotidiana, para tomar decisiones en favor de sus intereses personales, particulares o en favor de otros. Eso la gente lo rechaza. No queremos que forme parte de la práctica política en general, y nosotros nos preservamos de ello con varios compromisos, por ejemplo con el compromiso del código ético y con el compromiso dentro del conjunto de personas. Unas somos de fuerzas políticas, otras no, otras son independientes, otras están en colectivos sociales. Todos sumamos, todos contamos, y tenemos que tomar decisiones por consenso y bajo el denominador que nos une. Tenemos un programa electoral, tenemos un código ético, y eso es mucho como para, pues para pedir el compromiso de la gente y la confianza de la gente, ¿no? Las siglas, de todas maneras, que hieren, digamos, pues son las siglas donde está anclada la corrupción, ¿no? Yo creo que los grupos que apoyan Ganemos Albacete, ECO, Izquierda Unida, el Partido de los Trabajadores y la gente de distintos colectivos, incluso de algún otro partido, pues estamos ahí con un compromiso muy sano, muy honesto, y también creemos que es muy necesario, ¿no? el cambiar las cosas para que una minoría no gestione lo colectivo en favor propio, ¿no? Ni tome decisiones de espaldas a la gente, ¿no? Y con consecuencias muy antisociales. Lleváis tiempo trabajando, trasladando esas ideas, os queda por delante pues lo más intenso, esa campaña electoral, pero las encuestas sobre intención de voto siempre vienen bien como una referencia a partir de la cual pues quizá enfocar el trabajo que queda de distinto modo. No sé si vosotros os lo estáis planteando así o si no le dais importancia. ¿Cómo me valora, por ejemplo, esa que se conocía hace unos días realizada en la universidad, en Agrónomos, y que de momento daba a 3 concejales en el Ayuntamiento de Albacete a Ganemos? Bueno, yo creo que en esta coyuntura, sí, yo les tengo respeto a las encuestas, me parece que marcan un poco el pulso de la gente. Yo creo que de esa encuesta se puede valorar positivamente que no vaya a haber ninguna mayoría absoluta, que el ayuntamiento vaya a ser más plural, y también nosotros hemos valorado que para ser una fuerza nueva, que apenas estamos empezando a darnos a conocer, pues no está mal para empezar esa estimación, ¿no? Sin embargo, también es verdad que nosotros lo que queremos es cambiar las políticas, y cambiar las políticas implica que haya fuerzas alternativas, un apoyo suficiente para que Ganemos pueda tener alcaldía, o para que podamos contribuir a generar una alternativa de gobierno importante. Y nosotros lo que hemos valorado es que tenemos que conseguir que el resultado sea mucho más de lo que decía esa primera encuesta. Esa primera encuesta está hecha hace ya varios días, a más de un mes de las elecciones reales, y nosotros queremos tener el apoyo de la mayoría de la ciudadanía de Albacete. Por eso nos vamos a dirigir a los barrios, a las calles. Ya estamos entrando en contacto también con distintos colectivos, y bueno, pretendemos, no vamos a tener quizá el apoyo financiero o mediático de otros,
pero bueno, vamos a intentar convencer a la gente de que nuestro programa, nuestros candidatos y candidatas, nuestra forma de entender la política, con transparencia, con participación, con honestidad, es lo que necesita la ciudad de Albacete para mejorar las cosas y para cambiar a mejor la vida de la mayoría. De esa primera gran encuesta sobre intención de voto llamaban la atención pues básicamente dos cuestiones. La primera, que el actual partido del gobierno pues ha protagonizado a priori un descenso muy acusado en el número de concejales, y la segunda, no menos sorprendente, pues que también desde la nada irrumpe Ciudadanos y lo hace además logrando en principio 7 concejales. ¿Esto cómo se puede encajar? ¿Cómo se valora que de 0 a 7, qué ha pasado aquí? Pues yo creo que nos tiene a todos sorprendidos, medios de comunicación y, en fin, y también pues a la gente que nos gusta y nos preocupa la política, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Popular está viviendo unas horas muy bajas y yo creo que determinados sectores que apoyan al Partido Popular están buscando un recambio, y ese recambio pues les viene bien que sea algo cómodo y aseadito, como puede ser la opción de Ciudadanos. Yo lo que me parece lamentable y lo que sí creo que nos toca comunicar es que Ciudadanos no va a hacer alternativas en política económica ni en política social. Son profundamente liberales en sus planteamientos y además pues en algunas de las posiciones también muy conservadoras respecto, por ejemplo, pues a la diversidad de nuestras sociedades o respecto al tema de libertades individuales, ¿no? Y en ese sentido pues es verdad que es un partido nuevo que irrumpe, que viene con un apoyo mediático muy importante, y me imagino que también económico, desde luego, pero que no viene para gobernar para la mayoría social, por lo menos por lo que se le conoce, por cómo se manifiestan sus candidatos, y bueno, pues habrá que ver si se convierte pues eso en el recambio de los sectores que hasta ahora se decía que la derecha estaba unida en torno al Partido Popular. Pues ahora yo creo que hay muchos sectores que desde luego en fin, van a castigar al Partido Popular, sobre todo por la corrupción, Y luego, pero también hay que tener en cuenta y hay que decirle a la población que las políticas que ha hecho el Partido Popular hay que acabar con ellas. Y entonces, para poder gobernar a favor de la mayoría social, defendiendo los servicios públicos, consiguiendo democratizar la economía, que haya un reparto de la riqueza más justa y que a partir de lo colectivo podamos vivir un poco mejor todos, para eso, desde mi punto de vista, no es ninguna alternativa el partido de Albert Rivera, sino justo pues la alternativa que supone Ganemos y las fuerzas que estamos pensando en cambiar las políticas profundamente. ¿Cómo se trabaja o se prepara una campaña electoral en una formación que tiene que buscar recursos de donde sea y que se autofinancia? Lo vengo a sacar en la conversación por la alusión que ha hecho de esos partidos que tienen un respaldo económico importante detrás. En este sentido, Ganemos Albacete no tiene esa facilidad. ¿Cómo lo trabajáis y cómo lo estáis llevando? Pues vamos a aprovechar, yo creo, la potencialidad de la gente que está colaborando. Somos un equipo grande, no solo por el conjunto de la candidatura, que la mayoría de la gente se va a implicar activamente en la campaña, la mayoría, por no decir todos y todas, sino también porque hay bastante gente detrás que se ha unido a este proyecto, que viene participando desde hace meses, y lo que vamos a hacer va a ser una campaña muy personal, de hablar con la gente, de salir a la calle, pero también de cada uno y cada una con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que suplir la falta de medios económicos, de disposición, pues de presencia en televisión o en fin, o propaganda, digamos, pues en los medios de comunicación o en gran cartelería, vallas, etcétera. La tenemos que suplir con el compromiso de la gente, ¿no? Con la militancia en la propuesta alternativa, ¿no? de Ganemos. También le estamos pidiendo a la gente que colabore en una cuenta que haya abierta para recibir donaciones personales. Vamos a recurrir a pues ese mecanismo del micromecenazgo o del crowdfunding y, en fin, o las cajas de solidaridad que en otra época se llamaban, para que bueno, pues nuestros gastos, que sí que queremos tener folletos para dirigirnos a la gente y poder realizar, claro, actividades de calle y demás, bueno, se financian con la contribución de la gente. Yo creo que nosotros tenemos que neutralizar la falta de esos grandes medios con la ilusión y el convencimiento de que hay que cuajar una alternativa y que además hay mucha gente que lo desea, lo añora y lo necesita.
Victoria, habéis dicho en varias ocasiones que vuestra seña de identidad o una de las principales es la participación y la apertura a la ciudadanía. Sin embargo, pues estas palabras se han venido poniendo muy de moda y se usan pues prácticamente ya por todas las formaciones. Todos proponen participación, apertura, plenos cada 6 meses o cada año para ver si se va cumpliendo con los programas, si no, etcétera. ¿De qué manera os queréis diferenciar de ese mensaje generalizado y vosotros vais a perseguir esa apertura y esa participación para la gente? Pues varias propuestas. Por ejemplo, nosotros queremos que los vecinos, representantes de los trabajadores, de las asociaciones, tengan una presencia activa y tengan más capacidad de decisión en muchos ámbitos de gobierno, ¿no? Las fórmulas pueden ser varias. Una, desde luego, descentralizar más la vida municipal, poniendo en marcha, por ejemplo, las juntas de distrito, dotando de más contenido y más frecuencia de reuniones también a los consejos sectoriales, que ya funcionan y en algunos ámbitos habría que crear. También teniendo para las cosas importantes la consulta del Consejo Social y de Sostenibilidad, que el Partido Popular lo ha ignorado prácticamente, pero con mecanismos nuevos también. Por ejemplo, hablamos de las asambleas abiertas en los barrios, para que los concejales y concejalas podamos ir, o la alcaldesa o el alcalde, ¿no?, en su caso, podamos ir a rendir cuentas, ¿no?, y a oír a los vecinos. También tenemos previsto el sistema de los revocatorios, en el sentido de que bueno, nosotros tenemos que rendir cuentas a la asamblea de Ganemos. Los representantes tendremos que ir haciendo un control periódico de nuestra gestión y rindiendo cuentas. Nos parece importante también utilizar el mecanismo de consultas. No necesariamente tienen que ser todas tipo referéndum, se pueden hacer también consultas vía telemática, que hay que potenciar y en fin, sacar provecho pues a las nuevas tecnologías. Y desde luego pidiendo participación a los sectores. Si queremos poner en marcha pues algunos planes para dinamizar la economía, desde luego tendremos que contar con los agentes sociales de todo tipo, los sindicatos, los empresarios, pero también a veces colectivos ciudadanos que no se sienten representados en ellos y que también son importantes. Pueden ser consumidores, pueden ser desempleados o desempleadas, pueden ser otros colectivos sociales. Y desde luego recuperando, por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos. Teniendo también presente pues, a la infancia y a la juventud en la construcción de nuestra ciudad y a los mayores. Y, en fin, en general tenemos previsto que ante la toma de decisiones escuchemos a la gente, orientemos, recojamos las sugerencias y las reclamaciones, les demos cumplida cuenta y hagamos realmente pues, una gestión de gobierno de cara a la gente y abierta a sus iniciativas, a su crítica y a sus propuestas y a escuchar sus necesidades, fundamentalmente. Ha formado parte de esta corporación municipal que ahora ha concluido legislatura, y eso pues le ha permitido estar de alguna manera muy cerca de lo que se ha ido haciendo en la ciudad, hacer un seguimiento de las políticas que se han llevado a cabo y también conocer las consecuencias que usted decía, pues ha plasmado en esa frase de que hay mucha gente que ha perdido el tren en la ciudad. Partiendo de ese seguimiento a lo que se ha ido haciendo, de lo que usted hubiese hecho si hubiese podido pues aconsejar o haber tenido un mayor peso a la hora de tomar decisiones, ¿qué propondría o qué propone ahora a nivel de Ganemos en las dos grandes preocupaciones que hay ahora mismo a pie de calle? Una puede ser el tema del desempleo y la otra la economía, que en lo que al ámbito del consistorio se refiere, pues sobre todo se dedica al tema de tasas, impuestos, etcétera. En esos dos frentes, ¿cuál es la idea, la propuesta de Ganemos Albacete? Bueno, nosotros venimos planteando como dos prioridades muy importantes. Una, hablamos de un plan de choque de rescate ciudadano, sobre todo para acometer, enfrentarnos, ¿no?, a la situación de pobreza y exclusión crecientes. Y ahí pues proponemos una serie de medidas, o creemos que es necesario una serie de medidas, como es fortalecer los servicios sociales de base, incluso con recursos para que se pueda atender a la gente con rapidez, para que no haya lista de espera en el ámbito de los servicios sociales, y también para disponer de más ayudas y de más alternativas, porque nos hemos encontrado este tiempo atrás que muchas veces los trabajadores sociales bueno, pues han sido un muro de contención de esas personas que han perdido el tren, que tenían muchas dificultades para salir adelante en el día a día y se encontraban con escasez de recursos. La Junta ha hecho un recorte bestial en las ayudas y en los programas y en la financiación de este ámbito, que se cogestiona con los ayuntamientos, y eso se ha notado de manera importante, ¿no? Entonces,
ahí hay que destinar fondos y recursos y rescatar algunos programas importantes, porque el deterioro en nuestra ciudad, en barrios, en conflictividad, en pobreza, en personas excluidas, ha crecido de manera notable y eso tiene que ser una prioridad. Y por otra parte, pues también el desempleo de la ciudad y la falta de dinamización económica, el que se siguen cerrando negocios, el que no despuntan, el que, bueno, pues no vemos que la economía esté mejorando, ¿no? En ese sentido, estamos en cifras por encima de la media nacional y en algún caso incluso de la media regional, tanto en desempleo como en pobreza, como en población que no recibe ninguna ayuda. Tenemos casi la mitad de la población, más del 40% de desempleados que no reciben ninguna ayuda. Y en ese sentido el ayuntamiento, a pesar de no ser competente, tiene que tomar medidas, ¿no? Nosotros nos comprometemos en varios aspectos a hacer planes de dinamización económica, comercial, turística, industrial, y que el ayuntamiento sea un elemento que potencie, que aúne voluntades, que facilite y que promueva esa dinamización económica, y tenemos distintas medidas en ese sentido. Y luego también, bueno, pues que los servicios municipales y públicos sean de calidad y lleguen a la mayoría de la gente, y en este sentido pues algunas de las subidas de tasas, de precios públicos que se acometieron por parte del Partido Popular como parte del plan de ajuste, creemos que hay que rebajarlos, que hay que adecuarlos y que hay que mirar para que todo el mundo pueda tener acceso pues, al servicios deportivos o al transporte o a una escuela infantil o a otros servicios municipales, ¿no? Y en este sentido pues también la gestión del ayuntamiento tiene que ser, por una parte, en el sentido de la fiscalidad. Hablamos de fiscalidad progresiva, hablamos de fiscalidad sostenible también, para que bueno, pues las actividades que menos dañan, que no generan huella ecológica en la ciudad, sean las que estén primadas o premiadas o bonificadas, pero también hacer accesibles los servicios municipales al conjunto de la población y que sean de calidad, porque los recortes no generan servicios públicos de más calidad, los alejan de la gente, obligan a los copagos y bueno, y redundan en menos, en fin, menos accesibles y de menos calidad, ¿no? No se hace más con menos, sino al contrario, pues hay que invertir y promover y recuperar también en ese sentido pues el empleo de calidad, ¿no? En los servicios municipales y en el empleo que se genere desde el ayuntamiento. Y un elemento también importante pues es mantener los planes de choque, los planes de empleo que se llaman, porque ante 19.000, más de 600 parados que tenemos en la ciudad, pues tenemos que poner nuestro grano de arena también como ayuntamiento en afrontar esa situación. Y lo ideal no es dar empleo subsidiado durante un tiempo, sino generar las condiciones para que la economía se dinamice, pero ahí hace falta pues que los salarios se retomen, que el empleo sea de calidad, y tenemos que contribuir todos, desde distintas administraciones hasta también la colaboración de los sectores privados, desde luego. Ganemos quiere implantar valores que definen lo que son ideas progresistas. Sin embargo, si siempre ha sido esa parte del pensamiento la más progresista, la que más diversificada ha venido estando ante una cita con las urnas, en esta ocasión ya parece pues casi que el colmo de los colmos. Entonces, en ese sentido, hay cierto miedo o respeto de lo que pueda suceder el día 24 ante un abanico de posibilidades que se ha multiplicado en un escenario que no se había dado nunca, por ejemplo en Albacete, con más de 10 candidaturas. El fraccionamiento que históricamente se ha dado siempre en la izquierda se puede diversificar ya de tal manera que sea muy complicado conseguir algo con un sustento suficiente como para trabajar desde las ideas progresistas. Bueno, puede ser, en fin, un escenario imprevisible, pero yo creo que a pesar de que haya 10 candidaturas, con opciones de tener representación en el gobierno y de generar alternativas, no hay tantas. Yo creo que ahora mismo Ganemos Albacete es la candidatura que representa una alternativa progresista, una alternativa de cambio en la forma de hacer política, de contar con la gente y de asumir esa capacidad de decisión e implicarse en los cambios que son necesarios, y también bueno, pues con una mirada social, que estamos pensando en redistribuir riqueza, en hacer accesibles los servicios públicos, en mejorar la vida de la gente, en construir una ciudad para la convivencia, una ciudad inclusiva que tenga en cuenta a todos, tanto en el disfrute del espacio urbano como en el acceso a los servicios públicos, como en la garantía de derechos, como pueden ser la vivienda
o el trabajo, o la educación, o la sanidad, ¿no? Y desde el ayuntamiento, aunque no todos son competencias municipales, creemos que es importante implicarnos en esas mejoras, ¿no? Y yo creo que no hay tantas alternativas que puedan generar ilusión y que sean alternativas de cambio, ¿no? A mí de entrada me parece positivo que haya mayor pluralidad política. Quiero decir, yo creo que el bipartidismo al que nos tenían acostumbrados este tiempo atrás era muy entristecedor y era muy poco generador de ilusión y de expectativas, porque bueno, en cierta medida cambiaban los sujetos, pero no cambiaban tampoco las formas de hacer política, ni se acababan con los clientelismos, ni se acababan con los personalismos, en fin, ni se acababan con las prácticas corruptas en gran medida, ¿no? Y en general ha primado el trabajar por el interés de los bancos y de los más poderosos, y eso lamentablemente fue parte de la gestión del Partido Socialista en los últimos años, cuando ya tuvo que afrontar la crisis, y ha sido, en fin, pues eso, el Padre Nuestro y la receta de Mariano Rajoy, de Cospedal o de Carmen Bayó en el Ayuntamiento de Albacete. Yo creo que es positivo que haya otra conformación de fuerzas mucho más heterogéneas y que haya una fuerza como puede ser Ganemos Albacete, que está planteando alternativa, que genera ilusión y que, bueno, tenemos la posibilidad en fin, y vamos a ganarnos la confianza de la gente para ser alternativa de gobierno. Casi 3 semanas restan por delante para ese objetivo que os marcáis. Desde aquí, pues muchísima energía para aguantar y llegar a todos los rincones en la campaña electoral, y nos iremos viendo por la ciudad en muchos sitios, iremos siguiendo esa progresión de la campaña. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias, un placer también para mí estar en la cerca. Victoria Delicado, candidata de Ganemos Albacete a la alcaldía de la ciudad, ha sido el encuentro digital de hoy. Pueden escucharla, ya saben, las veces que deseen, a través de nuestra web www.lacerca.com, y ya nos ha contado que enseguida van a presentar el programa, y como saben, pues estamos ya a las puertas de la campaña electoral, así que vamos a poder conocer todos estos mensajes de manera más concreta y más concienzuda a lo largo de las próximas jornadas. Cuídense mucho, hasta luego.